es, había pensado en dar una de las unidades del manual, pero vamos a trabajar un tema hoy que muy poco se predica, muy poco se enseña, porque tampoco es conocido, tampoco es tan... si bien es vivido, a veces no sabemos que lo que nos está pasando tiene que ver con esto. Y en cuestiones de la misión, en cuestiones de cómo enfrentar, hemos visto la Gran Comisión, tenemos el mandato, lo vimos desde el punto de vista de Mateo, o de los Evangelios, la Gran Comisión, Mateo 28, ¿se acuerdan? Ir por todo el mundo, el más conocido. Vimos el mandato de Juan, o sea, la comisión juanina, que es: así como el Padre me envió, yo os envío. O sea, es una mirada distinta del apóstol Juan, como es típico del Evangelio de Juan. Estuvimos analizando desde muchos puntos de vista las distintas situaciones de pandemia que afectan a nuestra manera de ser iglesia y por lo tanto nuestra manera de ser misión. Y ayer vimos uno de los ejemplos de cómo necesitamos acercarnos al otro, brindar el espacio al otro, y nosotros también permitir que se nos acerquen en este momento. Siempre fue así, no es que ahora, pero en este momento más que nunca, porque la situación de pandemia nos aisló, nos separó. No se olviden que, por ejemplo, anoche o estos días no lo mencionamos, pero ahora seguramente va a salir en la charla, hubo una gran cantidad de divorcios, de separaciones, matrimonios que tuvieron que convivir, que hace años que estaban casados, después de convivir en la pandemia, terminaron separándose, porque algunos decían, verdaderamente ahí nos conocimos como éramos. Porque mientras había trabajo y es como que había distracciones, lamentablemente la pandemia también trajo estas cosas, estas rupturas en las parejas. Pero a mí me gustaría hoy hablar, cuando nosotros analizamos cómo nos enfrentamos al servicio en misión. No somos espectadores, somos protagonistas. Pero yo me acuerdo que en mi trabajo secular en el banco, me tocaba entrevistar a los posibles vendedores y vendedoras. Y entonces una vez yo tenía una disyuntiva con una persona y la directora de Recursos Humanos me dice: mira, Carlitos, lo que pasa es que vos, como sos vendedor y sos el líder, tenés una manera de mirar las cosas, pero vos cuando tengas frente a vos a los candidatos, fundamentalmente lo que tenés que tratar de analizar es la actitud y no la aptitud. Porque la aptitud se adquiere. Nosotros acá en el banco o en cualquier lugar le vamos a enseñar, le vamos a dar las herramientas, los materiales, cómo vender, bueno, los productos bancarios, ¿no es cierto? Cómo dirigirse a las personas, etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede, si no hay actitud que es inherente a la persona, si lo que la persona pone, es imposible. Así que no, porque justo había que despedir a una mujer separada, con chicos, el 23 de diciembre. Y yo me quería comer el hígado, porque la verdad que yo no estoy para eso, yo no quería. Pero la jefa me dice: bueno, mirá, ¿sabés qué pasa? Yo entiendo tu sensibilidad, pero si vos te pones a mirar eso, no vas a poder hacer bien tu trabajo. Y esta persona me dijo así, igual. Y obviamente ellos habían descubierto un montón de malas actitudes en cuanto al trabajo, ¿no? Acá no se juzgan en cuanto al trabajo situaciones personales, pero en cuanto a lo que ella demostraba en su trabajo, no podía ser. Y eso a mí me marcó, porque obviamente yo ya estaba sirviendo al Señor. Por eso tiene que ver con una actitud que nosotros debemos poner, que si no la tenemos, seguramente usted lo ha pasado y quizás no se dio cuenta que era eso lo que estaba pasando. Vamos a tomar un primer texto para leer, que se encuentra en la carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos a leer el capítulo
primero que nada vamos a leer el capítulo, el primer capítulo. Vamos a leer el primer capítulo de la versión que usted quiera, búsquela. El primer capítulo de 2 de Corintios, yo también lo estoy buscando en mi Biblia. Sí, sí. El capítulo 1, versículo 3. Dice así, 2 de Corintios 1:3. Vamos a tomar esta carta como ejemplo, hay otras más, pero todo el accionar de Pablo en esta carta nos da una buena base para poder hablar de lo que queremos traer esta noche. Dice así, en mi Biblia el título es Dios ofrece consuelo a todos. Otras Biblias dicen Dios nos ayuda en las dificultades y sufrimientos. Demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos. Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió. Pero también, por medio de Él, Dios nos consuela. Sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes, así ustedes podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Y Reina Valera 1995. No, perdón. Creo que se me alteró la versión. Hay una 1995, otra versión internacional. Hay dos versiones internacionales. Cuando Pablo habla de los sufrimientos y de los padecimientos que ellos habían tenido, no se olviden que Corinto se termina fundando después que Pablo ya había tenido varios años de ministerio, pero puntualmente de la gran persecución que tuvo en Tesalónica, ya ahí es donde tuvo que escapar por su vida. Bueno, en Filipo lo habían puesto preso, después como que lo tuvieron que soltar, pero en Tesalónica se tuvo que escapar de noche porque lo iban a apedrear. Entonces ya había una experiencia en cuanto a sufrir por la causa de Cristo, y evidentemente la iglesia de Corinto fue una iglesia, sabemos que tenía todos los dones, que también había mucha carnalidad, y todo lo que una iglesia puede tener. Y obviamente había sufrimiento en las personas. Lo interesante de este texto y de otros que habla acerca de las pruebas del sufrimiento, cuando es como el temple que nos permite, luego, así como Dios nos consuela, nosotros podemos consolar a otros. Entonces ahora le voy a pedir que me acompañen. Vamos a ver lo que tiene esta palabrita. Resiliencia, sanadores heridos. Viene el otoño. Se están cayendo los adornos del Día de la Madre que pusieron acá, se están cayendo las paredes, así que si ustedes sienten ruidos raros, es eso. La resiliencia es una palabra que tiene un significado en psicología, pero también es un significado que se le da al templado de los materiales, sobre todo cuando tienen que estar expuestos a altos cambios bruscos de temperatura y de exposición. ¿Y por qué lo mencionamos que es una actitud? Justamente porque es un proceso a través del cual aquellos que queremos servir al Señor, aquellos que nos ponemos en sus manos para poder cumplir esta misión en medio de la pandemia, teóricamente decimos que la iglesia es un hospital de campaña o que es un lugar
de restauración, o que en alguna medida las personas vienen con muchas heridas, con muchas dificultades, y entonces, entendiendo eso, teóricamente, si bien el sanador por excelencia es el Señor, y el Espíritu Santo es quien obra la fortaleza y la restauración, nosotros somos sanadores en el sentido de que estamos dando una palabra de compañía, vamos a visitar a los enfermos, tenemos que estar al lado del que sufre. Entonces, esa capacidad que nosotros tenemos también tiene que ver con las heridas que hemos recibido. Dice una frase en una poesía de Jorge Luis Borges, dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. El poema de los talentos de Jorge Luis Borges, él atribuye que la ceguera y los libros fueron un don de Dios. O sea, él tenía, no solo era escritor, él tenía una gran biblioteca y de a poquito se le fue apagando la visión y quedó ciego. Entonces, él, lejos de quejarse, renegar, él da esta maravillosa frase que viene al dedillo para lo que nosotros tenemos que analizar. Fíjense que él le atribuye al Señor, dice, la maestría de Dios, que junto con los libros le dio la noche, dando referencia a su ceguera. Hay que tener capacidad para poder no renegar en circunstancias tan difíciles, ¿no es cierto? Pero es que es así por donde nosotros vamos seguramente a atravesar. Es muy importante que desde la fe podamos concientizarnos que para estos tiempos de pandemia y pospandemia, la resiliencia es la actitud necesaria para poder de alguna forma superar semejante crisis mundial, porque nos vamos a encontrar con muchísimas secuelas. Hay cosas que todavía no se han terminado de descubrir de cómo afecta y afectó la persona que tuvo COVID en su organismo, en su mente, en su psiquis. Inclusive hay estudios en cuanto al problema cardiológico, en cuanto al tema del cerebro, en fin. Es tan amplio y como es tan nuevo, todavía no se puede determinar a ciencia cierta todo lo que deja como secuela. Por lo tanto, tenemos que estar prevenidos. Y a veces, quizás nosotros antes atribuíamos a determinada falta de fe o a determinada situación de la persona en cuanto a una enfermedad. Hoy tenemos que analizar muy bien, pedir al Señor, como decíamos ayer, que el Espíritu Santo realmente nos guíe en lo que tenemos, que lo que le está pasando a esa persona, porque podemos equivocarnos. Mucha gente todavía tuvo COVID como 4 o 5 meses, está vacunada y sigue cansada. Y va al médico, le hacen los estudios y está bien. Pero la persona dice, yo desde que tuve COVID no soy la misma persona. Yo estoy cansado, estoy cansada, no puedo... Y le pide a los médicos y los médicos no lo encuentran, no es vitamina, no es. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que tener estas herramientas, esto en cuenta. Bueno, acá está el texto que acabamos de leer, que tiene que ver justamente con la actitud que tenemos cuando pasamos pruebas, cuando pasamos luchas, cuando pasamos por el COVID, saber que el Señor nos está preparando, si es que tenemos la motivación correcta de servir a Dios, para servir al prójimo, vamos a utilizar eso de buena manera. Y acá está lo que yo les decía en cuanto a la definición de lo que es. Ahí está la cámara tapando la... Yo se los voy a leer porque seguramente igual lo van a ver. Según la definición, es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, como la muerte del ser querido, el divorcio, la enfermedad o el quebranto, la pérdida del trabajo, el anuncio de una enfermedad terminal, y agregamos nosotros que no es lo que le pasa solo a una persona, también es necesario
que en una pareja o matrimonio, que en una familia, la comunidad, la iglesia y toda la sociedad podamos tener la capacidad de resiliencia para poder enfrentar los desafíos. Es decir, en medio de esta pandemia, la capacidad de resiliencia justamente de los sanadores, vamos a llamarnos así esta noche para dar un mismo lenguaje, si los sanadores espirituales, los sanadores que están llevando la palabra, el mensaje, tenemos que tener esta actitud de resiliencia. Es decir, ¿hemos atravesado circunstancias difíciles? Bueno, tratemos de que esas circunstancias difíciles no nos tiren abajo, no nos negativicen, no nos anulen. Porque una de las características justamente propias de las enfermedades y también del no poder ser resiliente es el miedo. Generalmente cuando uno tiene estos problemas y atraviesa circunstancias difíciles, lo que sucede es que se atemoriza y el miedo paraliza. Y es como que decís, ¿y ahora cómo voy a enfrentar? Sobre todo, por ejemplo, cuando una persona está mucho tiempo atravesando una enfermedad y tiene que guardar reposo y tiene que hacer rehabilitación, para volver a su trabajo, generalmente tiene que hacer un doble esfuerzo porque piensa que no se olvidó cómo era, qué le van a decir, cómo va a enfrentar la rutina, las responsabilidades. Ese miedo generalmente se vence cuando uno entra en actividad y vuelve a su lugar de trabajo y se da cuenta que no era para tanto, pero esos temores internos, esos miedos, nos paralizan. Entonces, para poder ser un resiliente sanador, tenemos que tomar la actitud de aceptar el desafío y entender que es un proceso que el Señor permite en nuestras vidas para que a la vez nosotros seamos útiles a otros. El que ser resiliente es haber superado todo aquello que nos derribó, que nos marcó con heridas en el cuerpo, en el alma o en el espíritu. Estos traumas, la palabra trauma tiene que ver con el griego, que tiene que ver con golpes. Si los golpes que usted y yo recibimos en la vida, lo que la persona recibe como golpe, si a veces, como decimos, ¿no? el golpe físico en el cuerpo, se nota. Si viene una persona con una quebradura o tiene una exposición, una enfermedad visible, es lógico que uno entienda que a esa persona le está pasando algo, está enferma. Pero cuando hay enfermedad del alma, dolor en el alma, heridas en nuestro espíritu, no siempre se ven. Y son justamente esas heridas en el ser emocional que debemos sanar, que debemos sanar en el proceso del Señor, que debemos sanar con la ayuda de otros hermanos. Siempre decimos, cuando usted está en situación así, busque un hermano, una hermana con mayor madurez espiritual, con mayor conocimiento que usted, con mayor camino en el Señor, que pueda contenerle. No necesariamente puede ser su pastor, su pastora, pero sí que en alguna medida puede ser su mentor para acompañarle en ese. Es un proceso. Tenemos que tener en cuenta, con la ayuda del Señor, que nosotros estamos acá hablando de algo diametralmente opuesto, para traer algunos ejemplos que tuvimos estas noches, cuando hablábamos de que usted por internet, por la televisión, donde hay programas evangélicos, o en la radio, o como las redes sociales puede transmitir, ustedes saben que hay personas, líderes evangélicos, muchos pastores, pastoras, organizaciones, que no quieren demostrar debilidad. Es decir, niegan, por más que lo estén pasando, no quieren asumir estos golpes, estos traumas, estas heridas, estos dolores emocionales, que por supuesto tienen porque son seres humanos como todos nosotros. Yo siempre cuento este testimonio, lamentablemente es verdad, que un pastor muy conocido, que era conocido por obrar a través de él sanidades, su esposa se enfermó de cáncer. Y entonces, en vez de pedir oración y que toda la comunidad estuviera intercediendo,
ellos decían que se había ido a un retiro espiritual, y en realidad estaba internada por el tratamiento de quimioterapia. ¿Para qué? Ellos, según la teología que ellos utilizaban, si bien era una mentira, ellos decían, no podemos demostrarle a la gente nuestra debilidad, porque como yo oro por los enfermos y mi esposa se enferma de cáncer, no es testimonio. O sea, ¿se dan cuenta por qué queremos hacer mucho énfasis en entender esta delicadeza, esta aparente debilidad, o como diría Borges, ¿no? Esta maestría de Dios que con los libros me dio la noche? Es decir, evidentemente Pablo mismo lo dice. Bástate, Señor, ¿qué me pasa? El aguijón, y bueno, bástate mi gracia. Pero este no es un evangelio popular. Predicar estas cosas, generalmente, obvio que la gente muchas veces, si viene buscando otra cosa, no le cierra. Porque viene buscando el éxito, viene buscando, como siempre decimos, el consumismo religioso, que obviamente tiene éxito. Imagínense en este momento, si viene alguien y promete salida del COVID rápido, que todo va a ir bien, que va a venir prosperidad, que esto, que lo otro, yo sé que muchos obviamente se van a inclinar a creer en eso porque estamos necesitados. Pero eso sería mentir, porque nosotros nos tenemos que preparar para otras circunstancias. Lo mismo que al principio de la pandemia, cuando hablábamos las otras noches de aquellos templos que no se querían cerrar porque decían, no, el Señor es poderoso, Él es nuestro sanador, ¿cómo no vamos a obedecer? No tenemos que obedecer a los hombres, que obedecer a Dios. Y murieron muchos pastores, se enfermaron muchas personas, terminaron muriendo, clausuraron templos. Es decir, esa no es fe. Eso es locura, eso es... ¿Cómo? Es negar la realidad, pero además atribuirte un poder que no es el que Dios quiere, porque si el Señor quiere hacerlo, lo va a hacer. Y es una mala interpretación de la fe. Ustedes no tienen fe. Esto no es fe. Lo que dicen así es locura. Es un total descuido de lo que Dios nos manda hacer en la salvación integral, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, por eso es importante, vuelvo a esto, de que nuestro ser emocional debe sanar, y al hacerlo, cuando sana, así como cuando se nos hiere, tenemos una herida en la piel, una herida en el cuerpo, quedan cicatrices, esas heridas emocionales dejan cicatrices. Y esas cicatrices, de acuerdo a cómo permitimos la sanación del Señor, terminan siendo justamente los canales para hacernos sanadores heridos. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora. Por medio de esas cicatrices que quedan en el alma, o usted mire en el corazón, ¿quién de nosotros no tiene heridas en el alma? ¿Quién de nosotros no tiene herida en el corazón? Digo corazón, digo alma, digo mente, usted póngale donde quiera, póngale la herida donde sea. Pero que es evidente que está. Preocupante sería si usted tiene esas heridas, tiene esos recuerdos, tiene esas situaciones y no las ha tratado. Si no lo hemos tratado, bueno, tratemos de que sí lo podamos hacer lo más rápido posible. Porque como siempre decimos, una herida en nuestra piel, en nuestro cuerpo, no se puede tapar con curita. Usted le pone una curita, esa herida se infecta. Y si la herida se infecta, se va por dentro. Y así pasa con el alma y con el corazón. Cuando hay falta de perdón, cuando hay rencor, cuando hay resentimiento, inclusive cuando hay malas motivaciones. Uno a veces ve personas que parece que están sirviendo al Señor con motivación correcta, que es de amor, de entrega, y lo que a veces no es en la realidad, sino que en el fondo hay una necesidad de resarcimiento, de reconocimiento, personas que por ahí se sienten muy menos, y frente a los demás demuestran una cosa que no son, y no necesitamos esos sanadores, porque generalmente esos sanadores, en vez de ser sanadores, es como cuando vemos un mal médico, ¿cómo lo llamamos? Matasanos, ¿no? A los malos médicos dicen, no, esto es un matasano. Bueno, que el Señor nos ayude, porque justamente para nuestra vida espiritualmente
con una herida sanada, con un corazón marcado por esas sanaciones, dice que se constituyen en canales por los cuales puede circular el verdadero amor, la verdadera gracia, la verdadero como canales, como calles, ¿no? Y por esos canales puede fluir el entender al otro que está pasando lo mismo, el entender a la hermana que está pasando, el entender al otro que está pasando, al niño, al joven, al anciano. Hoy cuando hablaba unas palabras con la hermana Edith, que la verdad me sorprendí porque yo recordaba haberla visto la última vez de una manera y hoy, claro, me encontré con otra persona totalmente desmejorada y distinta. Y obviamente porque es producto de su situación de enfermedad. Pero pude hablar con la hermana Edith que yo conocía espiritualmente. O sea, hablé con la hermana que es más allá de la apariencia física. Y tratar de ponerme en su lugar. Entonces, si yo por mi corazón no dejo correr esa comprensión, ese entendimiento de ponerme en el lugar del otro, es como que tuviera un corazón totalmente no limpio, sino galvanizado. No tiene ninguna marca, pero no necesariamente que tenga ninguna marca quiere decir que es bueno. Los corazones heridos, marcados, cicatrizados son por donde el Señor usa por su Espíritu Santo para tratar con aquellos que están en necesidad. Por eso es tan importante, hermanos, estos temas. No solo tratarlo en el ámbito de la misión de la iglesia, también lo tratamos en consejería o en psicología pastoral o consejería pastoral. Habría que tratarlo en más profundidad con los que son líderes, con los que son aspirantes a ministros o a servir al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos pegan otros modelos, como el que mencionábamos recién, de un evangelio que es todo a la araca, todo bien, todo para arriba, y a veces no es tan así. Yo no digo que tenemos momentos de alegría, somos más que vencedores, es indudable que el Señor nos dio la victoria, pero somos sanadores heridos, como lo era Pablo. Y ahora después vamos a darle una vueltita de rosca al sanador herido de Pablo, que seguramente nos va a llamar la atención. Ver esta característica como el talento del sufrimiento. Vieron que mucha gente dice, bueno, yo tengo talento, yo quiero tener los talentos del Señor. Bueno, el talento del sufrimiento como tal es un talento. El talento del dolor, de todo lo que abruma a este mundo, a las personas, a las gentes. Y que con la pandemia evidenció algo más que los dolores. Serán sanadores heridos que podrán encontrarle sentido y superación al dolor. Darán energía a la tragedia que ya es de por sí mucha. Si esto de sanadores heridos no quiere decir que nos vamos a sentar a tener lástima con la otra persona. Tampoco es sentarnos como hacemos varios de nosotros a veces. Si va a cambiar el tiempo, ¿por qué? Y porque me duele la herida del hombro, ¿no? O me duele la rodilla, o me está por llover, o hace mucho frío. Eso es habitual en cierta edad. Eso me pasa. Te duele, que va diciendo que no. O si tenés el detector de metales ahí, el detector meteorológico que dice, va a llover, y bueno, decilo. Pero cuando estamos frente a un servicio, cuando estamos frente a alguien que verdaderamente tiene una herida en el alma, por ejemplo, personas que no logran superar un duelo, hay una pérdida. Acuérdense que al principio dijimos que una de las características pueden ser heridas producidas por un duelo, una pérdida de un ser querido, de un ser amado, son los que más nos marcan.
que nos producen estrés, que pueden despertar enfermedades como el cáncer u otras enfermedades. Y uno va al médico y claro, el médico físicamente, biológicamente se descubre eso. Pero en el fondo hay una situación espiritual no resuelta. Y nosotros sabemos que en el caso concreto de un duelo ante la pérdida de un ser querido, hay un proceso que se tiene que vivir, que no se puede negar. Y pastoralmente, a los sanadores que hoy estamos participando en esta charla, en esta clase, yo les pido que tengan total conciencia y no sean omnipotentes tampoco en este consejo. Hay gente que tiene un periodo de tiempo necesario para procesar el duelo. Algunos más, otros menos. Cada uno sabe. Pero el tema es que lo dejen procesar. Un caso fue nuestro hermano allí en Río Grande hace muchos años, muy jóvenes los dos, creo que tenían 40 y pico de años. Ella, la hermana, fallece de un cáncer fulminante de colon, fue 2 meses, 3 meses, como mucho. Bueno, 2 hijos. El hermano congregaba, venía, era alumno del seminario, se generó un acercamiento conmigo, charlábamos, nos encontrábamos y con esta de la pérdida, más todavía. Pero lo que él hizo fue empezar a viajar. Dejaba a los chicos con sus tías, sus 2 hijos que todavía estaban escolarizados, y empezó a viajar. Y él era hincha de River, y se iba, tenía amigos, no hincha de River, era de Colón, de Santa Fe, pero él se iba a River porque tenía un arquero muy, muy famoso de River, no recuerdo ahora, que vivía en Núñez, retirado ya, y lo invitaban, y hacían asados, y después se iba a Santa Fe, donde él era, y se iba a la casa de los padres, y después visitaba a los amigos en Buenos Aires, todavía iba a venir. Era un café en el centro, como si fuera acá, de Barile o del Viento, y parecía todo normal. Y en el momento de dar vuelta la cucharita en el café, grandote el hermano, pero bien grandote, rubión, se larga a llorar desesperadamente adelante mío ahí. Y yo ya me veía venir lo que me pareció que le había evitado. Evitó el duelo, evitó hablar del tema, evitó, no sé si confesarse, porque no es cuestión de confesarse, pero por ahí tenía que hablar con alguien, por ahí tenía que atravesar los mismos lugares comunes, es decir, juntarse a la carroza, como hablaba anoche, pero del duelo, y subirse a esa carroza del duelo, y si duraba 1 mes, 1 año, 2 años, 3 años, bueno, hacerlo, no. Luego tuvo serios problemas con sus hijos, porque todo lo que se evita y como que se presiona para retener, cuando eso explota, vinieron los pases de factura. Los chicos, imagínense, plena adolescencia, pierden a la madre joven, y el padre empezó a girar por el país, se rebelaron, empezaron a andar en el colegio, mala conducta, esto, lo otro, y muchas otras cosas más. ¿Y cuál era el pase de factura? Perdimos a mamá y vos te fuiste. Y nos dejaste acá con gente que, si bien son nuestros tíos, no son. Bueno, logró entenderlo. Yo me acuerdo que yo pedí asesoramiento porque me la veía venir. Y pedí asesoramiento a pastores con más experiencia y a un psicólogo cristiano, una psicóloga cristiana. Y me dijo, mira, Carlos, te doy un libro, me dio el libro. Me dice, trata de aconsejarle así, así, así. Y le pedí la guía al Espíritu Santo, por supuesto, primero que nada, y después, porque uno tiene que reconocer si te faltan herramientas. No es malo pedir ayuda a alguien que por ahí lo pasó antes, lo experimentó. Es decir, cuando en su momento nosotros teníamos al doctor León, que era psicólogo, y yo le he consultado, bueno, ahora está el hijo, que él ejerce la psicología en Río Grande. No le pregunto cosas profesionales, a veces son detalles que a vos te ayudan a ubicarte si es para lo espiritual, si es para lo psicológico, porque estamos trabajando con personas que no podemos manipular equivocadamente. No que lo estamos manipulando a propósito, pero por ahí vos tratás con liviandad algo que merece mucho cuidado,
O querés meterte en algo demasiado profundo donde la persona tiene que decidir, no vos. Sí, por eso es que no es fácil el ser sanadores heridos. Después otro caso, que también tiene que ver con una pérdida, que ahí ya se había hecho un duelo interminable. Claro, exactamente. Y no salía, y no salía, y no salía. Y la persona aparentemente estaba bien, pero vos te dabas cuenta, como pastor, como líder, que no había una solución en este sufrimiento. Le vuelvo a consultar a los profesionales. Y bueno, sí, evidentemente esa persona terminamos en una consejería pastoral, pero luego la derivamos a un profesional de psicología para que le ayude a verdaderamente cortar con aquellas cosas que ella no había podido procesar. Y no está mal. Nosotros todavía estamos... ¿Se acuerdan cuando... Bueno, yo vengo de la época que Cristo sana y salva. Y si vos, el Señor no te sanaba, quería decir que vos no tenías fe, ¿no? Y guay de que vayas a seguir tomando medicamentos. Como yo era asmático, y bueno, al principio me pareció que el Señor me sanó del asma y no me lo sanó. Y bueno, y en ese momento tenía que tomar medicación. Y muchas veces las tenía que tomar a escondidas, porque si me llegaban a ver, me crucificaban. Pero yo si no tomaba la medicación, no podía funcionar, yo tenía que ir a trabajar. ¿Cómo hacía? La etapa esa pasó. Pero esta etapa de lo psicológico, también los tratamientos psiquiátricos, parecen cucos. Pero tenemos que aceptar, hermanos, que así como nos enfermamos del hígado, de los riñones, de la vista, tenemos un malestar estomacal, lo que fuera, o del corazón, hay enfermedades de la psiquis, que para eso se estudia. Y parecería que ese es menos espiritual o menos santo si uno tiene que ir a un psicólogo. Me acuerdo que estábamos en la clase, presentando la clase de psicología pastoral, acá estuvo León dándola, y también en Río Grande. Y me acuerdo que en Río Grande, cuando estaba haciendo la promoción, en una clase de otra materia, se levanta, estamos en una escuela, nos habían prestado una escuela para dar clases, y una hermana dice, mire pastor, ¿me permite? Mire mi pastor, para mí, mi único psicólogo es Cristo. Ay, eso es lo peor. Le puse una brasa caliente sí. En la lengua. Y no dije nada, yo la invité igual que fuera, pero es una persona que nunca trató su situación. Eso quería decir, llegando al caso, toca vivir un tema así. Espera, ¿se escucha? ¿Se escucha la pregunta que está haciendo nuestra hermana Liliana? A ver. No sé si ellos no escuchan, o no, a ver, porque está cerca de la... Pues, ¿se escucha lo que está hablando Liliana? ¿Bajito? ¿Se escucha bajito? ¿Se escucha bien o bajito? Bajito. Bajito. Grita más como gritas cuando te pones enojada. Ponete frente a la cámara, ponele la cámara para que la veas. Que quería hacer la pregunta Ahí está. de lo que estábamos hablando, o sea, cuando nos toca un caso así, del duelo, está bien, usted como dice, para ser un consejero hay que, por ahí tenemos que mandarlo, derivarlo a un psicólogo. Y la persona que no quiere ir ni al psicólogo, ¿cómo se hace en ese tema? Bueno, no sé si, si se escuchó bien, nuestra hermana Liliana pregunta, dice, bueno, cuando uno está en esa tarea por ahí de aconsejamiento o de guía espiritual o de sanadores heridos, y hay alguien que no reconoce que necesita un apoyo psicológico, ¿cómo hacemos? Vos no podés obligar a nadie, ni yo ni nadie. Nosotros lo que podemos hacer es decirle, mira, me parece que ante tal circunstancia sería bueno que busques un apoyo. Hay que insistir con esto cuando nosotros podemos recomendarle a alguien que lo haga, que es su propio espacio. Y es verdad, a mí me pasó, hermanos. Yo también tuve que vencer ese prurito y decir, ¿cómo voy a ir al psicólogo? Y al psiquiatra. Le aclaro que el psiquiatra todavía no me dio de alta, así que se están bancando un loco. Pero no, fue un periodo de tiempo. Y pasó, y el mismo psiquiatra me dijo, bueno, ya está. Entonces, cuando vos a esa persona le sugerís,
vos vas a tener una contención espiritual, seguís, pero siempre marcándole, mirá, vos ya sabés lo que yo creo respecto de esto. Porque si no es como que aquellos hermanos que, ¿se acuerdan? Pasaban siempre para que el Señor los sanara de la rodilla. Y bueno, pero si no te sanó la primera, la segunda, anda al médico. Esto es lo mismo. Si no hay que decirle bien, con respeto, pero ponerse firme, porque si no nos usan. Esa es el otro peligro. Queremos ser sanadores heridos, queremos servir al Señor, queremos servir al hermano, pero si esta persona repite esa negación, te está usando a vos como psicólogo o psicóloga. Y viene y te vuelca toda la frustración, iba a decir la basura. Bueno, en alguna medida viene como que descargan en nosotros y ellos se van bien, pero por un tiempo, porque nosotros no estamos para darle esa orientación. Sí, espiritual, en la oración, en el poder. Si tiene que sanar poderoso, por el poder del Señor, va a sanar. Si Dios tiene que hacer un milagro, lo va a hacer. Con psicólogos, sin pastor, con pastor, lo va a hacer. Porque Él es Dios. Pero en esta obra de misión, imagínense ustedes, hermanos, cuánta gente solo en esta hora de pandemia, como nuestra tarea de misión, cuántas cosas quizás van a surgir. Y cuando empecemos a tirar del hilo nos vamos a dar cuenta que es más de lo que nos imaginábamos. Bueno, no asustarse, no desmayar, pero tratemos el asunto. Porque inclusive se van repitiendo los errores. Por ejemplo, ¿vieron lo que hicieron ahora de vuelta en la provincia de Buenos Aires? Que los chicos van a pasar igual sin haber aprobado, no repiten. Bueno, esa historia ya la conocemos. ¿Y qué sucede? Tenemos gente ignorante, gente que después los chicos, cuando quieren ir a la universidad, se encuentran con que no comprenden el texto que leen, no entienden ni lo que leen, y tienen que hacer una nivelación, y nunca van a ser iguales. ¿Por qué? Y porque hay otros que estuvieron en escuela bilingüe, jornada completa, por Zoom, sin Zoom, presenciales. Es evidente que ahí, cuando nosotros hablamos de los sistemas sociales de pecado, bueno, acá nosotros también tenemos que entender que como sanadores heridos no tenemos que permitir que se sigan repitiendo errores por ejemplo, con la gente que no quiere ser atendida o directamente con aquellos que todo lo solucionan y dicen, bueno, vamos a orar. El famoso, bueno, vamos a orar. Sí, vamos a orar, pero también vamos a actuar si es necesario. A mí me ha pasado, hermano, yo reconozco, lo digo, no me avergüenzo. Yo he tenido muchísimos arranques, a muchos me lo han sufrido acá, otros me lo han sufrido en Río Grande. No sé si en Esquel me han sufrido algún arranque de locura, pero de esas cosas que uno cree vehemente, se siente con que tiene la seguridad de que es así, pero lo dice de mala manera. Entonces uno, ¿qué tiene que hacer con eso? Tiene que trabajarlo, tiene que permitir al Espíritu del Señor, pero también permitir que haya otros que te digan, mira, me parece que te fuiste de mambo. Me parece que lo que dijiste, está bien, tenés razón, pero yo no sé si les conté a ustedes, yo lo dije, me parece ya el otro día. Perdonen, porque mi hermano el alemán está viniendo. Yo los otros días tuve en Río Grande un mensaje que para mí era inspirado, y yo estaba muy entusiasmado, y me puse de tal manera que en realidad parecía que estaba enojado y estaba gritando. Yo no estaba enojado, pero estaba gritando. Y les pedí perdón a la comunidad de los hermanos Río Grande, y también creo que Abelardo y Liliana lo sufrieron, y después le dije, mire hermano, sinceramente no era un reto, era un énfasis que yo estaba poniendo, pero cayó mal. Y me desperté a la madrugada amonestado por el Señor. A todo esto a la mañana, Cristina no me había dicho nada, a la mañana desayunando me dice, ¿qué te pasó ayer? Yo, ¿por qué? Yo ya sabía por dónde venía, porque ya el Señor me había, ¿no? Pero dije, otra más, Señor, ya te dije que ya está. Ya, entonces, ahí, no, me dice, porque no sé, te vi sacado, empezaste a gritar, porque lo que estaba diciendo, no, pero no es que estaba en una euforia, me gusta ese mensaje, lo creo con todo mi corazón, pero evidentemente le puse tanto de más que en vez de ser de bendición, la gente se quedó medio, sobre todo los hermanitos nuevos, me dicen, ¿qué le pasó a este viejo? Está loco, claro. No los reté, no, pero cuidado. Entonces, ¿qué hice con eso? ¿Yo qué hubiera dicho?
¿Cómo? ¿Lo tiene grabado? Sí, lo tengo grabado encima. Mándame. Sí, lo tengo grabado, no sé si se anima. Pero ¿qué sucedió? Yo dije, Señor, sinceramente, a ver, el que predica, el que ministra a las demás personas, siempre nos ponemos en oración. Siempre queremos pedir, Señor, dame tu palabra, dame lo que es para tu pueblo. Y yo me sentí hiriendo, lastimando al pueblo del Señor. Entonces, ese fue mi mayor dolor. Porque yo creía que el Señor me había dado la palabra, pero mi praxis, mi práctica, al ponerlo, causé lo que no tendría que haber causado. Entonces fue un error mío, humano, carnal. Yo le dije, Señor, perdóname, ayúdame. Entonces me di cuenta que con la ayuda del Señor, con la ayuda de quienes te pueden decir la verdad porque te aman, porque mi esposa me dice, ¿vos te crees que alguien te lo va a decir porque no te quiere? Si no te dicen nada, no te están queriendo, pero no todos te lo pueden decir. Yo te lo digo, pero de buena manera, porque si la palabra era justa, para colmo, en el medio del mensaje, como el lugar es chico, a una hermana le sonó el teléfono, se levantó y empezó a atender el teléfono. Pero es doctora, y yo supuse que era una urgencia. Entonces, pero claro, se escuchaba como si la tenía acá atrás, al lado. Entonces ahí más levanté la voz. Peor, ahí la embarré hasta el caracú. Por eso, hermano. Claro, por eso permitamos que alguien nos corrija. Y si nos corrigen con amor, mejor. Pero yo les digo la verdad, creo que uno tiene que permitir, si quiere ser un sanador, usando las heridas en forma positiva, tiene que ser un sanador que permita también ser maleable en la presencia del Señor. Fíjense ustedes cómo le pasó a Pablo. Pablo era, una vez lo dije en una clase, se enojaron conmigo. Pablo era chinchudo, ¿eh? Sí, Pablo tenía un bastante carácter, bastante podrido, ¿eh? Sí, pero no se enoje ahora, porque un hermano me está así. Ah, porque acá hay un hermano Pablo, dice, sentado. No sé a quién se referirá. No sale en pantalla, no sale en pantalla. Es la ventaja de... Nadie dice que es Jorge Camuso, jamás, nadie. Cuando nosotros le escuchamos a Pablo decir que ellos atravesaron tribulaciones, problemas, vamos a leer el texto. Fíjese en 2 de Corintios también, capítulo 4, versículos 16. Perdón, 2 de Corintios 4, 7 al 12. 2 de Corintios 4, 7 al 12. ¿Qué dice? A ver, ¿quieren leerlo? ¿Alguien lo quiere leer? Allá en el Zoom, acá, donde quiera. Tiene que ser fuerte para que se escuche. A ver. Dale, Jorge, vos, que estás cerca. Ahí está, Liliana allá en Esquel. Dale, Liliana, dale. Viviendo por la fe, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Bien. Ahora, 2 de Corintios 4, 16 y 17. También ahí mismo, cerquita. ¿Quién lo quiere leer? 4, 16, 17. ¿Tenés, Jorge? Dale. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bien, acá está hablando Pablo y sus compañeros de la tarea misionera. En la versión que tengo yo, cuando habla
Bueno, está claro, el tesoro en vasos de barro, los sufrimientos, por todos lados ellos iban y estaban exponiendo su vida por el mensaje del Evangelio, ¿no? Cuando él dice leve tribulación, acá dice sufrimientos ligeros y efímeros. ¿Sabe cuáles eran los sufrimientos leves y efímeros de Pablo? Segunda de Corintios 11, 24, 28, se lo voy a leer. Acá vemos lo que en el anterior capítulo que acabamos de leer, Pablo llama leve tribulación o sufrimiento efímero. Segunda de Corintios 11, 24, 28. Y dice así: 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Acuérdese, leve sufrimiento. Pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, en peligros de bandidos, en peligro de parte de mis paisanos o compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Le faltó decir, y pasé la pandemia del COVID. Se dan cuenta que para Pablo, obviamente que esto es en alguna forma, si usted lo quiere poner como una comparación, pero él está diciendo que sufre, pero su sufrimiento es leve y efímero. ¿Por qué? Porque lo comparaba con el sufrimiento ¿de quién? De Jesús, que dio su vida. Por eso dice, estamos dispuestos, estamos expuestos a la muerte todo el tiempo, y si nos toca morir, tendremos que morir. Pero nosotros como sanadores heridos tenemos que tener también la misma predisposición, pensando a veces no nos salen bien las cosas y ya estamos despotricando, o por ahí nos estamos quejando, o decimos, ¿será que es del Señor o no? Porque tenemos muchas contradicciones, o muchas trabas, o muchas luchas. Puede ser que esas trabas y luchas sean propias de habernos metido a trabajar como sanadores heridos, y haciendo aún las cosas bien, podamos ser incomprendidos, puede ser que sea un destiempo, lo que fuera. Lo importante es tener nuestra disposición, nuestra actitud de sanadores heridos con disposición de amor y de entrega. Si va bien, el Señor confirma y bendice, bien. Y si no se nos da, bueno, que Él nos dé la paz, pero de haber hecho lo que teníamos que hacer. Cuando yo aprendí esto, uno lo lee por ahí la carta de Pablo, de Corintios, y lee, pero cuando empieza a extractar estos, él habla de ser los sufrimientos que le sirvieron para consolar, así como se sintió consolado para consolar a otros. Él reconoce que están en vaso de barro ese tesoro, pero que pasaron las 1001 y muchas situaciones encontradas. Pero luego dice, efímero, pasajero nuestro sufrimiento. Ahora, cuando usted lo pone a leer y a enumerar, ya cuando uno se siente con frío, quiere largar todo. O te no cobraste la jubilación, o pasó algo con el dinero, o ni hablar de tener que ayunar. Y menos de pasar hambre. Y nos ha pasado y nos hemos quejado. Yo me quejé. ¿Te acordás, Camuso, cuando íbamos a aquel lugar a dar clase y atender y ni siquiera nos dejaban nada? Ni teníamos que para dormir. Y sí, claro, uno se quejó. Pero ¿qué pasa? Que esos hermanos teóricamente eran creyentes. Y era una iglesia nuestra, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Quédense tranquilo que no era aquel, por las dudas. Por las dudas no era aquel.
Bueno, yo pongo una gota de humor, pero sinceramente, hermanos, creo que debemos permitir que el Espíritu Santo nos ayude a trabajar en nuestras heridas, primero que cicatricen, obviamente, pero después que cicatricen, ponerlas al servicio del Señor para que sean verdaderos canales de bendición a otros, que fluya el perdón. Mire cómo trabaja. En el norte del país, una de las iglesias el pastor Jorge, en el viaje que hizo al norte, el pastor Jorge Bacaro, que es el presidente de la iglesia, y el hermano conducía, tiene una panadería, y él iba el pastor al lado con el pastor Armando, que es el pastor de distrito y pastor local, iban al interior. Y claro, se ve que el hermano después de andar un momento se animó y dice, pastor, le quiero preguntar algo, porque desde que empezó la pandemia, yo tengo esta carga en mi alma. Y pastor Jorge, que estaba sentado atrás, lo miraba por el espejito el conductor y lo miraba y dice, ¿con qué me va a salir? Porque semejante cosa. Dice, sí, hermano, ¿qué es lo que te pasa? Presta atención porque esto es así. Tengo en mi conciencia la carga de la muerte de las 4 millones de personas que ya en ese momento habían ido, ya fallecido en el mundo por COVID. Y entonces el pastor Jorge no entendía nada y dice, pero ¿cómo que tenés la carga en tu conciencia? Sí, me dice, porque yo no había empezado a orar. Cuando me enteré del problema del COVID en el mundo, no empecé a orar. Empecé a orar cuando ya iban 4 millones de fallecidos. Entonces yo tengo la carga porque a mí mi pastor me enseñó que cuando yo me entero de un mal, si no oro, soy cómplice de ese. Ahora, ¿se da cuenta, hermano, la gravedad de esto? Esto es una herejía, es una locura. Y son hermanos de nuestra iglesia, de Dios, en el norte del país. Yo que antes decía que le obligaban a las mujeres que estaban menstruando, no participa de la Santa Cena, ya quedó atrás esto. Mire lo que estamos diciendo. Una persona que desde que empezó el COVID hace 1 año y medio, tiene la carga, el trauma en su alma, en su corazón, como que él es culpable delante de Dios porque murieron 4 millones de personas, pero se dan cuenta que es una locura y la gente lo cree, eso es lo peor. Mire cuánto tenemos que arar y trabajar sobre estas personas. Lamentablemente han sido mal enseñados, han sido manipulados. Eso no es evangelio, eso no es amor, eso no es la gracia, eso es cualquier cosa menos evangelio. ¿Cómo además, sacando de lado la herejía, que en ningún lado de la Biblia dice eso, además que aquí somos todopoderosos, porque si yo oro resulta que no se van a morir 4 millones de personas, y si yo no oro, sí, ¿quién soy? ¿Yo soy Dios? Porque si vamos a empezar a comparar, en alguna medida lo que este pastor le enseñó a este hermano, es que por su oración se van a salvar 4 millones de personas. Sí, creemos que el Señor hace la obra, pero no es así. Porque si no, entonces Dios depende de nuestra oración. No, nuestra oración es hablar con el Señor, presentarle la carga, o conversar con el Señor, y más que nada, escuchar su voz, la respuesta. Señor, ¿es tu voluntad? ¿No es tu voluntad? ¿Ves cuán lejos muchas veces? Y ahí el pastor tuvo que ser un sanador herido, explicándole con mucha paciencia, porque imagínense que también el hermano se podía sentir muy herido, muy lastimado con esta situación. Porque va a decir, ¿cómo? Mi pastor de toda la vida, una eminencia acá en Resistencia, me enseñó semejante sacrilegio. Y lo peor, yo lo creí. Con esto cerramos. Con esto cerramos los sanadores heridos. Bueno, después le voy a pasar, hermanos, el material. Ahí se pudo conectar nuestra pastora Alcida, aunque sea un ratito. Gracias, pastora. Algunos hermanos faltaron porque tuvieron en las reuniones de grupo, y otros igual se han inscrito
y están recibiendo el material, no participan de la clase, pero después les mandamos este audio. Así que también están nuestra hermana Griselda Gómez, nuestra hermana Gladys Figueroa de aquí de Comodoro, nuestra hermana Susana Olivera también, que es de acá de Comodoro, están recibiendo. Ruth también había empezado y no pudo terminar estos días presencial, pero está recibiendo material. Así que bueno, oremos por todos los que han podido participar. Esperemos que esta última clase también, recuerde, es muy, muy importante el tema de la resiliencia como sanadores heridos. Además, creo yo que es muy importante porque cuando usted atravesó una situación, y como dijo la primera clase de nuestra hermana Liliana, al final uno lo termina entendiendo viviendo en carne propia. Justamente el sanador herido es eso, haber vivido en carne propia el sufrimiento, el dolor, la falta de perdón o el perdón, y cuando lo puede ejecutar, lo hace con otra autoridad. Por eso cuando usted tiene que tomar un caso que tenga que ver con estas situaciones y sabe que hay un hermano que pasó y que está trabajando con eso y que lo pudo superar, pregúntele, mira, ¿cómo conviene aconsejar a una persona? En mi caso, por ejemplo, yo soy un recipiente de un melanoma grado 4 de un cáncer. Se van a cumplir 21 años. Entonces, puedo comprender, puedo explicar, puedo acompañar a alguien que está entrando en ese proceso, que lo está pasando, lo mismo que cuando uno tuvo ciertas enfermedades. Y bueno, si las pasó, puede entender al otro. Quizás usted atravesó otras circunstancias y sabe que generalmente el Señor nos pone en el camino personas que han pasado casi las mismas circunstancias que nosotros y podemos serles útiles. Y con eso nos llamamos felices, contentos de servir al Señor sirviendo a nuestro hermano. Queridas hermanas, queridos hermanos, vamos a tener una oración. Les agradecemos muchísimo el esfuerzo. Sabemos que cuesta mucho a pesar de tener que conectarse por Zoom, los que están a la distancia y también obviamente los que están presentes porque tienen que hacer el esfuerzo de venir, pero creo que vale la pena permitir que el Señor nos ministre, que nos esté ayudando a entender el desafío que tenemos como misión en medio de la pandemia. Quisiera orar con cada uno de ustedes y que la próxima vez que nos podamos conectar o ver sea también para compartir de la riqueza de su gracia y de su gloria. Querido Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte muchísimas gracias por este tiempo donde en realidad tú nos has acercado con tu presencia y con tu Espíritu Santo para ministrarnos por este desafío de misión en medio de la pandemia y de la pospandemia. Nuevos desafíos, nuevas circunstancias, nuevas cosas que surgen, pero que por sobre todas las cosas sabemos que tu Espíritu Santo nos va a dar las herramientas, nos va a capacitar, va a poner en nosotros así el querer como el hacer. Y como hoy terminamos viendo, ser sanadores con esas heridas que ya han cicatrizado, por las cuales pueda correr tu amor, pueda fluir tu gracia, pueda manifestarse tu perdón, Señor, para todos aquellos que lo necesitan y mucho más lo necesitarán seguramente atravesando y saliendo de esta pandemia. Señor, tú eres el Señor de la Iglesia, es el reino tuyo el que viene pronto y estamos esperando. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermanos de Esquel. Gracias, hermanas de Río Grande. Amén. ¿Los ven ahí? Sí, ¿los ven? Ahí está. Gracias, pastora. Bueno, y acá los hermanos presentes. Hoy acá se hicieron unos cuantos la rata también, que se tranquila. Pero estamos los que tuvimos que estar y ahora vamos a extenderle a los que no pudieron y lo están haciendo después viendo el video, que también ellos puedan compartir y que esperemos sea de bendición. Que el Señor les bendiga
y hasta la próxima. Bien.